En primer lugar tenemos lo que son los analizadores. Estos son dispositivos, pueden ser a nivel de hardware o de software, que nos permiten conocer el estado de la red en determinado momento. Estas herramientas buscan equipos conectados a la red, hacen barridos de puertos y descubrimiento de servicios, analizando los resultados para inferir la información, como por ejemplo la versión y tipo del sistema o servicios presentes en la red, y exponer las deficiencias de seguridad. Algunos de los más utilizados son el Nmap, el Satan y el SAIN. Tenemos también versiones de tipo software, que son diferentes aplicaciones que funcionan como analizadores de seguridad, permitiendo detectar y exponer aplicaciones conocidas por su fragilidad, configuraciones particularmente inseguras, uso de claves predefinidas, múltiples tipos de fallas y sus activadores. Un ejemplo de esto es una aplicación llamada Nexus, que es de tipo gratuito para uso no comercial, donde sus desarrolladores generan decenas de nuevos análisis de vulnerabilidad cada semana. Tenemos también lo que son los analizadores de paquetes, que llegan a la tarjeta de red, los cuales son configurados de modo promiscuo. Cuando hablamos de modo promiscuo es como para hacer conexiones con muchas... Aquí adentro no. Conexiones con múltiples destinos sin mucha supervisión. Después facilitan dicho análisis de paquetes de red según los protocolos establecidos. El más utilizado es uno llamado Wireshark, que dispone de una excelente interfaz gráfica. Otro analizador bastante utilizado es el TCP/DOM, disponible solo en modo consola, aunque existen ¿cómo podemos decir? Emuladores gráficos para dicha aplicación, como el WinDOM. Vean que aquí podemos analizar un poco lo que serían las capas de seguridad de aplicaciones, especialmente cuando hablamos a nivel de red. Fíjense que debemos estar pendientes del lado izquierdo de lo que es la existencia de alguna vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que las amenazas y ataques no van a poder materializarse si no encuentran una vulnerabilidad que les permita el acceso a nuestra red. Dentro de las amenazas y ataques tenemos aquellos que buscan la destrucción de la información, otros buscan la alteración de la misma, otros buscan la supresión de ciertos elementos del contenido para tergiversarlo, otros la revelación, es decir, el conocer la información. Otros por su parte buscan la interrupción del flujo de comunicación. Esto, vean que tenemos la seguridad en las redes, generalmente se establece a través de diversas capas. Tendríamos una capa de gestión, una capa de control, una capa del usuario final o de aplicaciones, servicios e infraestructura, donde existen 8 dimensiones fundamentales de lo que es la seguridad
en redes. Esas 8 dimensiones, para hacerlas más legibles, las transcribí por aquí porque allá casi no veo. Tenemos en primer lugar lo que es el control de acceso, es decir, el permitir a los usuarios o el limitar el paso de ciertos usuarios a lo que es nuestra red. Esto puede ser a través, por ejemplo, de un firewall, de un muro de fuego. Tenemos la autenticación, que sería el exigir al usuario que se identifique con la red, evitando así el ingreso de personas no autorizadas, y lo que es la realización cuando el usuario no está identificado, el usuario es anónimo, es fantasma, puede realizar cualquier tipo de tarea dañina sin sentirse culpable por ello y con pocas posibilidades de ser atrapado en caso de delito. Por eso es que necesitamos que todo usuario de la red esté adecuadamente autenticado. El no repudio lo que implica es que nuestros usuarios registrados, nuestros usuarios autorizados, deben poder acceder a la red en el momento que así lo quieran, sin ningún tipo de limitación, más que aquellas que les hayan sido impuestas explícitamente en el sistema. Ya hablamos de la confidencialidad de los datos, decir que solo los usuarios autorizados deben tener acceso a la información. Hablamos de la seguridad de la comunicación. Debemos resguardar los datos inclusive cuando están pasando por los diversos canales informáticos, es decir, cuando están viajando desde su origen hacia su destino. Debemos también cuidar lo que es la integridad de los datos, ya hicimos una definición, procurar que se mantengan inalterados, la disponibilidad, es decir, que nuestros datos estén allí cuando necesitemos utilizarlos, y lo que es la privacidad, que otros usuarios no tengan acceso a información restringida acerca de nosotros. En cuanto a lo que es el manejo de la seguridad en red, va a consistir en una serie de políticas y buenas prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática y sus recursos accesibles. Se recuerdan que ya hablamos de los 3 principales riesgos que se pueden presentar en una red informática. ¿Quién se recuerda cuáles eran? Por lo menos nómbreme una. Aún no he pasado lista, en un rato paso lista después del descanso, como a las 10. Así que si acaba de llegar no hay problema. Nómbreme más bien una de los 3 riesgos de red de los cuales estábamos hablando en la clase pasada. No te metas allá, te papá. No te metas. Yo soy yo. En el pasillo. ¿Alguien me puede nombrar uno de los riesgos de red que estudiamos la semana pasada? Eran 3 sumamente sencillos. Vaya, pues. Vaya a jugar. Miren lo que yo me muero porque mamá tiene amigos. ¿Tu mamá tiene amigos? No. Al parecer nadie. No dije eso. Al parecer se les olvidaron la información de la semana pasada. Bueno, vamos, para no perder toda la noche en esto, vamos a hacer una breve revisión. Nosotros la clase pasada hablamos de 3 riesgos fundamentales que se pueden presentar en una red informática. El primero era la intrusión, que es cuando el usuario logra acceder al sistema y utilizarlo, esa persona, ese hacker, ese intruso,
como si fuera un usuario legal. El segundo teníamos lo que era la saturación, la denegación de red, el cual se refería a que ese hacker, ese intruso, colapsaba los recursos disponibles, impidiendo el acceso a la red al usuario autorizado. Y el tercero era el robo de información, que es cuando el intruso roba o sustrae datos importantes, confidenciales de la red para usarlo en beneficio propio o en perjuicio de la otra persona, del usuario autorizado. Entonces allí tienen lo que eran las 3 riesgos que habíamos revisado la semana pasada. La seguridad de redes, como ustedes saben, involucra el gestionar lo que es la autorización del acceso a los datos contenidos en la red, y esta es controlada por el administrador de red. Cuando hablamos de políticas de seguridad, entonces debemos decir que en los últimos años los casos de ataques de hacker a diferentes empresas, organismos e inclusive a personas no han dejado de crecer. Sin embargo, las empresas y todos estos entes víctimas de ataques muchas veces no son conscientes de sus vulnerabilidades y de las amenazas a las que están expuestas día a día. El tamaño de una empresa no es una razón para pensar que puede estar libre de ataques contra su seguridad en red. De allí que es necesario establecer políticas adecuadas de seguridad. No las voy a detallar demasiado porque ya hablamos de ellas la semana pasada, pero como me demostraron hace un momento que probablemente no se acuerden, vamos a revisarlas brevemente. Tenemos en primer lugar los test de seguridad. No es más que un análisis o diagnóstico que se hace de la situación de la empresa u organización para saber cuáles son las áreas en las que existen vulnerabilidades. Este test de seguridad debe repetirse periódicamente. En segundo lugar, tenemos lo que es el análisis de riesgo, el cual permite conocer cuál es el nivel de seguridad de nuestra red, debiendo verificar cuáles son los puntos de entrada en la red y sus diferentes debilidades que pueda presentar, vulnerabilidades, donde puedan presentarse los riesgos, debiendo ser capaz de definir 3 niveles como mínimo de riesgos en la información y en la red de la organización. Cuando hablamos de nivel bajo, estamos diciendo que no hay gran problema si se pierden esos datos para lo que es el funcionamiento de la empresa. Cuando hablamos, no acarreando tampoco una pérdida económica ni repercusión legal grave. Cuando hablamos de riesgo medio, se trata de información que en caso de perderse no tendrá un costo demasiado elevado, aunque suelen suponer la interrupción de la actividad de la empresa durante cierto periodo de tiempo, no demasiado prolongado tampoco. Cuando hablamos de riesgo alto, son aquellos datos que en caso de pérdida podrían suponer la interrupción de la actividad de la empresa durante periodos prolongados o incluso su cierre permanente, poniendo en peligro muchas veces la integridad de las personas, suponiendo un alto nivel de gasto o con repercusiones legales importantes. Cuando debemos también establecer políticas adecuadas acerca de lo que es la revisión de contraseña.
Recordando que cuando hagamos actualizaciones de software o cambios en lo que es nuestros sistemas de seguridad, deberíamos solicitar a los usuarios que modifiquen sus contraseñas para aumentar la seguridad de nuestra red. Las contraseñas usadas por los trabajadores deberían ser revisadas entonces y cambiadas con cierta regularidad, evitando el uso de aquellas que coincidan con el nombre de la empresa, con números de teléfonos, direcciones, es decir, aquellas fáciles de descubrir. Es preferible usar contraseñas de mayor complejidad que combinen diferentes caracteres especiales con letras y números. Otra política de seguridad importante es el establecimiento de protocolos de seguridad. Esto es algo que siempre debe hacerse en la organización, especialmente aquellos referidos a la copia de seguridad de datos importantes para el funcionamiento de la empresa. Si la información se maneja habitualmente, en caso de pérdida, puede suponer un grave problema para la organización. Por lo cual, con la aplicación y desarrollo de ciertos protocolos seguros, se puede minimizar las consecuencias y hacer que estos riesgos sean menores. Otra cosa importante es el formar e informar. Esto lo que significa es que debemos capacitar a nuestro personal acerca de las diversas políticas de seguridad y darlas a conocer con claridad. Esto es un aspecto fundamental para que todo trabaje correctamente, ya que, como ustedes saben, las personas son la principal debilidad de cualquier sistema de red. Para reducir este riesgo, es importante implicar al trabajador en las decisiones que se adopten con relación a la seguridad y los protocolos establecidos, para que éste se sienta tomado en cuenta y así sea mayor su motivación para su cumplimiento. Lo siguiente sería como política de seguridad el crear un equipo de seguridad y definir una estructura específica de seguridad, ya que resulta importante que exista una buena organización de la seguridad y que haya personas encargadas específicamente del cumplimiento de los protocolos y medidas adoptadas. En este sentido, es necesario contar con un equipo fiable que sea estricto en el cumplimiento de las normas establecidas. Además de esto, tanto lo que son las políticas de seguridad como los protocolos de seguridad deben revisarse periódicamente para garantizar su validez. El último elemento que tenemos aquí en cuanto a las políticas de seguridad es el que por lo generalmente más conocido y aplicado, el cual es la protección antivirus y los firewalls. Debemos estar muy pendientes de que se mantengan los equipos protegidos mediante estas dos aplicaciones. La única forma de conseguir que sean efectivos en su trabajo es implementando un sistema de actualización y revisión constante de los computadores para garantizar que tengan las últimas versiones de la base de virus disponibles. Además, como ya ustedes saben, es importante instalar cortafuegos
y otros programas que eviten la entrada de código malicioso a nuestra red, siendo recomendable documentar adecuadamente todo este proceso y que los encargados de la seguridad lleven un control constante de estos programas, de su estado, que siempre estén vigentes y actualizados. Como sabemos, entonces es necesario mantener un constante estado de alerta y actualización, ya que la seguridad es un proceso continuo que exige aprender sobre la propia experiencia. No es un elemento de tipo puntual que hoy estamos seguros y vamos a permanecer así por siempre, sino es un proceso que debe mantenerse actualizado, vigente, digamos que pendiente de manera continua. Vamos a darles en este momento el descanso de 5 minutos, a ver si así se despiertan un poquito y podemos participar un poco más en la siguiente parte. Como les dije, no me preocupa que me interrumpan, me preocupa más que no digan nada. Entonces 5 minutos de descanso y continuamos.